Gracias por ver esta capacitación por video Learn Now de Penn State Extension. Este video es parte de una serie de videos sobre el diseño, la construcción y la tierra cultivable en camas elevadas. En este video aprenderá a construir una cama elevada de siembra para producción. Lo primero que debemos hacer cuando construimos una cama elevada es prepararnos para el día de construcción. Debemos asegurarnos que nuestro diseño esté terminado. El sitio de construcción está preparado y tenemos los suministros necesarios antes de comenzar. Luego juntamos nuestros suministros. Para este proyecto necesitamos algunos equipos de seguridad. Necesitaremos guantes de trabajo, gafas de seguridad y protección auditiva. También necesitaremos las siguientes herramientas: un destornillador, ya sea manual o eléctrico, con las brocas apropiadas, una sierra, ya sea una sierra manual o mejor aún una sierra eléctrica, una pistola de grapas con grapas, una cinta métrica, un lápiz, una escuadra y unas tijeras. Luego juntaremos los materiales que necesitaremos como la madera, los tornillos de madera, la tela de paisajismo, una mezcla de composta de suelo u otro medio de siembra. Ahora que juntamos los suministros necesarios, es hora de comenzar el proceso de construcción, asegurándonos de usar el equipo de seguridad adecuado en todo momento. Comenzaremos midiendo las tablas de madera con nuestra cinta métrica, la escuadra y el lápiz. Al medir y marcar las tablas de madera, asegúrese de tener en cuenta las dimensiones nominales. Las dimensiones nominales difieren de la dimensión real de la madera. Por ejemplo, una tabla de 2 por 4 por 8 pulgadas de largo es en realidad 1,5, 3,5 por 8 pulgadas de largo. Con las dimensiones completas podemos comenzar a cortar las tablas a medida usando la sierra. Una vez que se corta la madera, nos fijamos en nuestro diseño para saber cómo colocar las tablas. Ahora que las tablas están distribuidas, sabemos que tenemos todo lo que necesitamos. A continuación, juntaremos los postes a las tablas de los extremos y a la abrazadera. Para hacerlo, utilizaremos tornillos de madera colocados en un patrón de zigzag, perforando agujeros temporarios cuando sea necesario. Para este proyecto, estamos utilizando postes laminados de 2x4 en lugar de postes 4x4, porque no pudimos conseguir 4x4 no tratados cuando juntamos los materiales. Ahora aseguramos las tablas de los extremos y la abrazadora a las tablas laterales. Una vez más, colocaremos los tornillos en un patrón de zigzag. Debemos tener cuidado de poner los tornillos en los postes en lugar de ponerlos en las tablas de los extremos para evitar partir la madera y construir una cama más duradera. Finalmente cortaremos la tela de paisajismo a la medida necesaria con unas tijeras u otra herramienta para cortar, y uniremos la tela al fondo de la cama utilizando las grapas y la pistola de grapas. Nos aseguraremos de estirar bien la tela de paisajismo durante su instalación y colocaremos grapas cada 2 o 3 pulgadas. De esta manera tendremos una barrera efectiva con el suelo y contendrá la tierra de cultivo que eventualmente llenará la cama. Luego el paso final es llenar la cama elevada con tierra para cultivar. Para esta cama elevada usaremos una mezcla de composta con una relación de tierra vegetal de 2:1. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con su oficina local de extensión de Penn State. Si está interesado en aprender más sobre el diseño de camas elevadas o las tierras de cultivo para camas elevadas de siembra, asegúrese de ver los otros videos de esta serie o nuestra publicación en línea: Diseño rápido y fácil de camas elevadas para productores urbanos. Gracias.